Bueno, buenas. Vamos a ver algunos ejercicios de factorización mediante el método de factor común. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Aquí podemos sacar factor común de números o de letras. En este caso, esta expresión está compuesta por tres monomios que están enumerados acá. Y vamos a trabajar primero con el coeficiente numérico. Vamos a agarrar el número 8, el número 4 y el número 6, que son los coeficientes de cada uno de los monomios, y vamos a sacar el factor común de ellos. ¿Ok? Vamos a ver, tengo que buscar un número que me divida a todos, al 8, al 4 y al 6. Sería el número 2. 8 entre 2 me da 4. 4 entre 2 me da 2 y 6 entre 2 me da 3. Yo podría volver a dividir entre 2, pero el 3 no se puede dividir, entonces no se puede. O el 3 se podría dividir entre 3, pero el 4 y el 2 no se pueden. Por lo tanto, este 2 sería el que yo saco a factor común. Yo lo voy a poner por acá, 2. Listo, vamos a ir con las letras. Las letras, para poder sacarlas a factor común, deben de estar repetidas en todos los términos. Entonces, por ejemplo, la x, veamos los tres monomios. En el primero aparece x a la 4, luego x a la 6 y luego x a la 4. Eso quiere decir que sí lo puedo sacar a factor común. La x. Vamos a sacar entonces una x a factor común y siempre va a salir con el exponente menor, que en este caso sería x a la 4. Lo mismo sucede con la y está repetida en todos los términos. En el primer monomio por acá aparece como y a la 1, no tiene nada, sería y a la 1, aquí aparece y a la 1 y en el tercer monomio y a la 2. Por lo tanto, podemos sacar una y. Si no estuviera repetida en todos los términos, no la podemos sacar. Y lo mismo con la z, aparece z a la 2, z y z. Está repetida en todos los términos, por lo tanto yo puedo sacar una z a factor común. Ahora bien, esto de acá es lo que se llama el factor común. En otro paréntesis que lo vamos a agregar por aquí, vamos a poner todos los resultados, digámoslo de esta manera, que me sobran. ¿Cómo así los que me sobran? Veamos. Entonces volvemos por acá. Yo necesito colocar de primero dentro del paréntesis un término que si yo lo multiplicara me diera 8x a la 4 y z a la 2. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es dividir. Yo debería de agarrar el 8, pongámoslo por aquí, 8x a la 4 y z a la 2, y dividirlo entre mi factor común, que es 2x a la 4 y z. 8 entre 2 me va a dar 4. X a la 4 entre x a la 4, como son las letras iguales con mismo exponente, se restan y se eliminan. Quedaría x a la 0, que eso se elimina. Lo mismo sucede con las y a la 1 y y a la 1 se restan y quedaría y a la 0, entonces se cancelan. Y la z si me sobra, z a la 2 menos z a la 1 quedaría una z. Por lo tanto, aquí yo podría poner 4z. Bajamos el menos y hacemos lo mismo para el siguiente monomio. 4x a la 6 y z, lo divido entre el factor común, que es 2x a la 4 y z. 4 dividido entre 2 me va a dar 2. X a la 6 entre x a la 4 se me van a restar los exponentes para poder hacer la división y quedaría x elevado a la 2. Y a la 1 y y a la 1 se me van a cancelar, z a la 1 y z a la 1 se me van a cancelar, por lo tanto quedaría 2x a la 2. Vamos a bajar el otro menos y volvemos a hacer lo mismo. El tercer monomio, que es 6x a la 4 y a la 2 z, lo divido entre el factor común, que es 2x a la 4 y z. 6 dividido entre 2 me va a dar 3. X a la 4 y x a la 4, para dividirlos restamos sus exponentes, quedaría x a la 0 y se me cancelan. Y a la 2 y y a la 1 se restan y quedaría y a la 1, que el 1 es imaginario, no lo ponemos. Y las z se me van a cancelar, z a la 1 y z a la 1, 1 menos 1 da 0, z a la 0 se elimina. Por lo tanto quedaría 3y. Esta sería la respuesta del factor común. Ahora bien, hay varios detallitos acá. Esto lo podríamos hacer sin hacer las divisiones. Se podrían hacer de manera mental esas divisiones. ¿Cómo así? Veamos. Si yo tuviera por acá, volvamos, dejemos esto por acá.
si yo lo quisiera dividir, yo lo puedo hacer de manera mental, de una vez. Este término entre el factor común. 8 entre 2 me quedan 4. X a la 4 y X a la 4 yo puedo decir que se cancelan. Y a la 1 y Y a la 1 también se me cancelan. Y Z a la 2 y Z a la 2 se restan y me sobra una Z. Lo mismo que hicimos en este punto, pero de manera mental. Para mayor facilidad, para hacerlo más rápido y todo, se podría hacer de manera mental. O si no, pueden hacer este procedimiento por aparte. Si ven que cuentan con suficiente tiempo para resolverlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Entonces es para agilizar el proceso que se podría hacer de esa manera. Veamos los otros dos monomios para que vean que también da el mismo resultado. Habría que dividir ahora el segundo monomio entre el factor común. 4 dividido entre 2 me va a dar 2. X a la 6 entre X a la 4, para dividir letras las restamos los exponentes y me quedaría X a la 2. Y la YZ y la YZ se restan y dan 0, se cancelan porque los exponentes dieron 0. Ahí quedaría el 2X a la 2. El último monomio, igual 6 dividido entre 2 me va a dar 3. X a la 4 y X a la 4 se me van a cancelar. 4 menos 4, 0, se van. Y a la 2 y Y a la 1 se restan y me sobra una Y, que es la Y que tenemos ahí, y la Z también se me va a cancelar. Entonces de igual manera llegamos a la misma respuesta. De aquí en adelante voy a seguir haciéndolos de manera mental. Igual si quieren comprobar, agarran cada monomio, cada término y lo dividen entre el factor común. Entonces aquí quedaría este primer ejemplo. Vamos a bajar por acá a ver otro ejemplo. ¿Qué sucede con este caso? Vamos a ver, ¿cuántos monomios tengo? Aquí yo tengo dos monomios. Yo podría sacar factor común de la parte numérica y de la parte literal de las letras. Pero la parte numérica tiene un problema. Esta primera X lo que tiene es un 1 imaginario. Entre el 1 y el 3, si quisiéramos sacar el factor común, y yo no puedo dividir porque el 1 solo se puede dividir entre 1 y no me funciona. Yo ocupo poner aquí un número primo, un 2, un 3, un 5, un 7 para poder dividir. Entonces siempre que tengamos un 1, la parte numérica no la puedo sacar a factor común, pero las letras sí. Existen casos en los que salen números a factor común y letras no. En este caso va a salir letras a factor común y los números no. Solamente tenemos una letra. Ahí hay una n, pero está en el exponente. La letra que le pertenece al monomio vendría siendo la x de ahí abajo. Entonces, ¿cuál será el exponente menor? Yo tengo dos x, veámoslas aquí por aparte. La primera x tiene n más 2 y la otra x tiene n como exponente. Yo debería de sacar a factor común la x de menor exponente. ¿Cuál será menor? ¿El n más 2 o el n? Y ahí el menor sería x a la n. Entonces en este caso lo que me va a salir a factor común es x a la n. Y tengo que dividir. Entonces vamos a hacer por acá la división. De manera mental sí vamos a tener que recordar unos conceptos por ahí. Para poder dividir esto con esto, se restan los exponentes. Para dividir letras de igual base, o sea la x es igual a la misma letra, se restan sus exponentes. Al exponente de arriba, que es n más 2, debería restarle el exponente de abajo, que es n. Y si los restamos, una n menos una n dan 0, por lo tanto esto daría como resultado 2. Entonces a la hora de dividir esas dos letras, por decirlo así, se me cancela la n con la n y me sobra un 2, por lo tanto quedaría x a la 2. Y el 1 imaginario sigue estando ahí. Aquí está el 1, ahí está, pero como es imaginario no lo vamos a poner. Ahora vamos a bajar el más. Y ahora sigue dividir este otro monomio 3x a la n entre el factor común. El 3, como es el factor numérico y no sacamos factores numéricos a ningún lado en el factor común, entonces seguiría quedando aquí dentro del paréntesis. Igual si lo hubiéramos dividido 3 entre el 1 imaginario, 3 entre 1 me va a dar 3. Y a la hora de dividir las letras, x a la n con x a la n se restan n menos n y quedan 0. X a la 0 no existe, se cancela, por lo tanto quedaría el 3. Y ese sería el resultado entonces de la división, y así quedaría el factor común. Esa expresión ya estaría factorizada al máximo mediante este método de factor común. Veamos otro ejemplo acá. ¿Qué sucede cuando hay fracciones? Bueno, hay muchos métodos y muchas técnicas para hacerlos. Lo que yo les voy a recomendar es primero hacer las sumas y restas de fracciones.
¿Cómo se hacía eso? Vamos a agarrar el 12, los denominadores, el 12, el 18 y el 6, y vamos a sacar el común denominador. Entonces aquí sí ocupo sacar todo hasta que quede con 1, o sea, aquí voy a sacar el mínimo común múltiplo. Por ejemplo, yo puedo dividir todos entre 2. 12 entre 2, la mitad de 12 sería 6, la mitad de 18 sería 9, la mitad de 6 sería 3. El 6 todavía lo puedo dividir entre 2, entonces vuelvo a colocar el 2, bajo este 6 que es 3, y como el 9 y el 3 no los puedo dividir entre 2, simplemente los bajo. Eso está permitido cuando estoy haciendo sumas y restas de fracciones, el mínimo común múltiplo de ellos. Ahora los puedo dividir entre 3. 3 dividido entre 3 me da 1, 9 dividido entre 3 me da 3, 3 dividido entre 3 me da 1. Yo quiero que todos queden en 1, por lo tanto me falta una división entre 3. Estos unos los puedo bajar, ya los cumplí. El que me falta es el del medio, que ya 3 dividido entre 3 da 1 y el último 1 lo bajo. Perfecto. Entonces estos 4 numeritos yo los debería de multiplicar para encontrar el común denominador de esas 3 fracciones que tengo ahí. Multipliquemos 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, 12 por 3, 36. Por lo tanto yo puedo colocar una fracción grande y coloco el 36. Se puede decir que los homogenicé. Yo hice las fracciones homogéneas buscando que todos tuvieran un mismo denominador común, que es el 36. Pero aquí ocupo hacer un procedimiento que es dividir entre el de abajo y multiplicar por el de arriba. Yo ocupo dividir el 36, que es el denominador nuevo, entre el denominador viejo. Eso me daría 3. Y entonces ese 5 se necesita amplificar por 3, que 5 por 3 daría 15. Entonces simplemente divido y multiplico. 36 entre 12 da 3 y 3 por 5, 15. Entonces quedaría 15 x a la 3. Bajamos el menos y ahora hago exactamente lo mismo para la segunda fracción. Borremos por acá. 36 necesito dividirlo entre 18 y eso me va a dar 2. Y 2 por 35 me va a quedar 70 x a la 2y. Bajamos el más para la última fracción. 36 dividido entre 6 me va a dar 6. Y 6 multiplicado por 25 me va a dar 150 xy. Perfecto. Voy a olvidarme un segundito del 36 y vamos a sacar ahora sí el factor común de el numerador, de la parte de arriba de la fracción, como que si ese 36 no existiera. Vamos a olvidarnos de él, ahorita al final lo agregamos. ¿Cómo sacaría ese factor común suponiendo que el 36 no existe? Lo mismo que hicimos en el primer ejemplo. Yo ocupo sacar el factor común entre los coeficientes numéricos, que son el 15, el 70 y el 150. Y tengo que buscar un número que me divida a los 3. Ojo, en esta parte de aquí arriba estábamos buscando el común denominador de la fracción. Ahí se le llama el mínimo común múltiplo, que ocupo que todos lleguen hasta 1. Ahora que vamos a sacar factor común aquí, yo necesito sacar el número que me divida a todos, al 15, al 70 y al 150. Entonces ya no sería el mínimo común múltiplo, sino más bien sería el máximo común divisor. Yo necesito que encontrar un número que divida a ellos 3, que en este caso sería el 5. 15 dividido entre 5 me va a dar 3. 70 dividido entre 5 me va a dar 14. 150 dividido entre 5 me va a dar 30. Y no hay ningún otro número que me divida a esos 3 numeritos que me quedaron ahí, al 3, al 14 y al 30. Por lo tanto, el 5 vendría siendo mi factor común numérico. Faltan las letras todavía. Entonces, mucho cuidado. Se usaron los dos procedimientos que se parecen mucho: el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Hay que saber en qué caso se utiliza cada uno de ellos. Ahora bien, ya sacamos el factor común de la parte numérica. Las letras. ¿Habrá alguna letra repetida en todos los monomios, en todos los términos? La única letra que está repetida en cada uno de ellos sería la X. La Y está en el segundo y en el tercer monomio, pero no está en el primer monomio, por lo tanto no la puedo sacar a factor común. Entonces la X de mayor exponente, la de menor exponente sería la que ocupo sacar, que sería X, nada más, X a la 1, el 1 imaginario que tiene esta X ahí del tercer monomio. Ese sería mi factor común. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer?
ocupo dividir cada uno de estos monomios entre el factor común, que se puede hacer sacando la fracción por aparte y hacer la división, o se podría sacar de manera mental. Vamos a ver, 15 dividido entre 5 me va a dar 3. X a la 3 dividido entre X a la 1, se restan 3 menos 1, 2, quedaría X a la 2. Bajamos el menos, 70 dividido entre 5 me va a dar 14. X a la 2 dividido entre X a la 1 se restan y me queda X a la 1. Y esta Y no tiene con quién dividirse, porque no la saqué a factor común. Cuando esto sucede, que no la saco a factor común, simplemente la pongo ahí dentro, no se le hizo nada. Bajamos el más y 150 dividido entre 5 me va a dar 30. X a la 1 dividido entre X a la 1 se me van a cancelar y quedaría X a la 0, no se pone, solamente quedaría esta Y que no tenía con quién dividirse porque no la había sacado a factor común. Aquí quedaría la Y. Y ahora sí, me recuerdo el 36. El 36 tengo varias opciones, lo podría seguir dejando aquí como una fracción grande, o también, y más bonito a la vista, colocarlo de esta manera. Aquí 5x sobre 36. Como el 36 le pertenecía a todas las fracciones, yo lo coloqué aquí por fuera de una vez y así el paréntesis no me quedaría dentro de fracción, y eso es totalmente válido. Entonces esa sería la respuesta. Un detallito nada más. Veamos algo. Los numeritos que me sobraron aquí a la hora de dividir cada monomio entre el 5, que era el del factor común, son exactamente los mismos que me sobran aquí después de haber sacado el factor común. Entonces, en vez de hacer la división de nuevo, yo podría ir simplemente a colocar los números y restar las letras. Entonces eso me puede facilitar hacer el factor común. Ahora bien, un último ejemplo. ¿Qué sucede cuando hay paréntesis? Bueno, aquí el paréntesis se va a tomar como que si fuera parte del mismo monomio. Entonces aquí vamos a decir que en este tenemos dos monomios, este y este. Y el paréntesis es como que si fuera una letra, yo lo puedo sacar a factor común también, eso sí, si está repetido. Pero aquí hay un detalle, no está repetido, yo los veo diferentes. 1 menos 7x lo veo diferente a 7x menos 1. Existe un truquito que es cambiar el signo de cualquiera de los dos. Por ejemplo, este primer término o este primer monomio es negativo y este segundo monomio es positivo. Yo podría escoger el que yo quiera, cambiar el más por el menos o el menos por el más, y eso me da derecho a cambiar el signo de un paréntesis. ¿Ok? En este caso me va a quedar más fácil este menos. Este menos yo puedo elegir cambiarlo a positivo. Eso sí, me va a cambiar el signo de los términos que están acá. Siempre que hay paréntesis existe ese truquito. Cambiar el signo de lo que está al frente. Si está en más queda menos, si está en menos queda más. Y ese menos que yo le cambié o ese más que yo cambié me va a cambiar el signo de los términos que están dentro solamente de un paréntesis. Entonces este menos 6x va a pasar a ser 6x. El 1 menos 7x, bueno, se les van a intercambiar los signos. Pongamos el 7x de primero. El 7x estaba negativo, estaba restando aquí, por lo tanto ahora el 7x me va a quedar positivo. Y el 1 que estaba positivo ahora me va a quedar negativo, menos 1. Entonces el otro lo va a dejar igual. ¿Por qué yo los cambié? ¿Por qué le hice eso? Porque si hago ese procedimiento, vean que los dos paréntesis ahora sí me van a quedar exactamente iguales. Entonces yo lo acomodé a conveniencia mía. Yo puedo agregar y quitar menos, eso sí, respetando el orden. No puedo simplemente cambiar el signo de un paréntesis sin cambiar el signo de lo que estaba al frente. Eso sí estaría malo. Entonces lo que sí está permitido es cambiar el signo del frente, y eso me permite cambiar el signo del paréntesis. Ahora sí, ya puedo sacar a factor común, y en este caso se va a poder sacar factor común tanto de números, de letras, como de paréntesis. Entonces, olvidándonos de esto aquí arriba, ya teniendo los ordenados acá, vamos a ver, todo este viene siendo mi primer monomio. Técnicamente no es un monomio, pero digámosle término entonces, porque hay paréntesis y eso no está permitido, pero para efectos del factor común trabajémoslo como un solo monomio o un solo término. En la parte numérica yo tengo un 6 y un 3. Ese 7 que está dentro del paréntesis no me funciona, yo necesito agarrar todo el paréntesis como un solo término. No puedo agarrarlo como poner un 7 por acá, no, porque ese 7 está acompañando a la x y el 1. El 7x menos 1 serían una sola letra, viéndolo de esa manera. Entre el 6 y el 3
yo ocupo sacar el máximo común divisor de ellos para sacar el factor común, que entre lo que los puedo dividir sería entre 3. 6 dividido entre 3 me va a dar 2. 3 dividido entre 3 me va a dar 1. Por lo tanto yo puedo sacar un 3 a factor común. No puedo continuar más porque ya llegué a un 1 y el 1 no se puede dividir entre nada que no sea 1. Y el 1 no me funciona para sacar factor común. Entonces sería 3. En la parte de las letras hay dos letras. Esta x y esta x a la 2. Se saca factor común la de menor exponente, que en este caso es x. Y el paréntesis que está repetido también se saca como que si fuera una letra, como que si fuera una Y, una A, una B, cualquier letra. Si hubieran exponentes en los paréntesis, de igual manera se saca el de menor exponente como que si fuera una letra. Pero como los dos paréntesis son iguales, yo puedo sacar el paréntesis a factor común. Todo esto de aquí es el factor común. Ahora bien, en un paréntesis aparte vamos a hacer los resultados de las divisiones. Yo ocupo dividir cada uno de los términos de aquí arriba entre el factor común. Y esa división está un poquito grande. Tal vez podríamos hacerla por acá para entender qué es lo que estamos haciendo. La división por aparte. Voy a agarrar el primer término. Y acá les dije que le íbamos a hacer de manera mental, pero esta sí la quiero hacer así para entender por qué se me van a cancelar algunas cosas. Voy a ir números con números, letras con letras, paréntesis con paréntesis. 6 dividido entre 3 me va a dar 2. X con X se me van a cancelar porque se restan sus exponentes, 1 menos 1, 0. Igual los paréntesis son como una letra más, que ambos están elevados a la 1, que si se restan se me cancelan. Entonces lo único que me sobró, por decirlo así, fue el 2. Entonces acá vamos a poner un 2. De todo esto solamente me sobró el 2. ¿De dónde salió ese 2? Del 6 dividido entre 3, que me dio 2. Que por cierto era el mismo 2 que teníamos del factor común que habíamos sacado al principio. La x, ¿por qué no se canceló? Porque se dividió con esta x y no me sobró nada. El paréntesis, ¿por qué se canceló? Porque se dividió con el otro paréntesis y no me sobró nada. Ahora bien, vamos a bajar el más y hacer la otra división. Vamos a ver. Hagamos la otra división aquí a la par. Quitemos esto de aquí. Sería el 3x a la 2, 7x menos 1. Necesito dividirlo entre el factor común, que es 3x, 7x menos 1. De ahí, ¿quiénes se me van a cancelar? Bueno, 3 dividido entre 3 da 1. Se cancelan. X a la 2 dividido entre x a la 1. Se restan las letras y me quedaría una x. Y el paréntesis se resta porque están elevados a la 1, igual que el caso anterior, y se me cancelan. Lo único que me sobraría sería la x. De hecho, aquí hay un 1 imaginario, pero que fue el 3 dividido entre 3, pero como está a la par de una letra, no lo tendría que poner. Entonces, de todo este segundo término, lo que me sobró fue solamente una x. Entonces, 2 más x quedaría por acá. Este 2 me sobró aquí. Perfecto. Este 1, aquí está, es imaginario, pero yo no lo coloco. Ese 1 imaginario nunca se debería de poner. Nunca les va a aparecer en ningún examen ni nada. Entonces, estos serían algunos ejercicios de factor común. Muchísimas gracias.